El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, consideró que los aranceles globales al acero y aluminio determinados por el presidente estadounidense, Donald Trump, son una mala idea, pues afectan a muchas empresas, debido a que las economías de México y Estados Unidos se encuentran integradas. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario federal anunció que el gobierno de México iniciará consultas mañana con las industrias del acero, el aluminio e incluso automotrices, para definir las medidas de respuesta que se tomarán en defensa de las empresas el próximo 2 de abril. El secretario señaló que los negociadores seguirán actuando con sangre fría, decisión y firmeza para conseguir la mejor posición posible a México para proteger los empleos y las empresas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno esperará hasta el próximo 2 de abril para determinar si aplicará impuestos recíprocos a Estados Unidos en el marco de la entrada en vigor de los aranceles de la administración de Donald Trump al acero y aluminio. La presidenta mexicana insistió en que el diálogo con el gobierno de Donald Trump está abierto y se lleva a cabo de manera muy respetuosa. Confirmó que su gobierno cuenta con un plan ante los aranceles al acero y aluminio y tiene buenas relaciones con los productores de estos metales. Ante este panorama, sin miedo a Trump, en México siguen llegando empresarios extranjeros para invertir en el país. Hoy, en la conferencia de prensa, la presidenta de México dio a conocer otra inversión más de miles de pesos que llega a México. Con su permiso, presidenta. Bueno, dos temas brevemente. El primero, darle la bienvenida a Pablo Moreno de MAVE, que ahora nos va a decir en breves palabras la inversión que van a hacer. Es una inversión importante, está dentro del portafolio de inversión del Plan México. Son 668 millones de dólares, con y sin aranceles. 15 plantas en México. Empresa mexicana fundada en 1946. Ha salido avante de la competencia con diversas empresas del Asia y es una de las principales empresas exportadoras de electrodomésticos a los Estados Unidos. Si me permite, presidenta, le cedería el uso de la voz a Pablo y después ya toco a Arancel. Pablo, por favor. Con su permiso, presidenta. Muy amable, gracias. Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes este día y de igual manera comentarles que es un enorme honor para MAVE estar aquí presente ante la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y el licenciado Marcelo Ebrard, secretario de Economía, así como con los distinguidos invitados que nos acompañan el día de hoy, siendo un día muy especial para nosotros porque reafirmamos una vez más, como lo comenta el secretario Ebrard, nuestro compromiso con México, su gente y su futuro. Desde hace casi 80 años, MAVE ha sido parte fundamental del desarrollo industrial del país y pues nacimos en México, hemos crecido en México y seguimos invirtiendo en México, con y sin aranceles, como bien lo dice el secretario. Por eso me enorgullece anunciar que entre el 2025 y 2027 MAVE invertirá 668 millones de dólares en el país, sumando así una inversión total de más de 1.145 millones de dólares en infraestructura y desarrollo tecnológico que hemos invertido en conjunto desde el 2023. De tal manera, esta inversión no solamente va a fortalecer nuestras capacidades de innovación, diseño y desarrollo, así de producción de los productos, sino también va a impulsar, sin lugar a duda, la economía, generando oportunidades y consolidando la proveeduría nacional, que es otro de los ejes importantes en los que estamos apoyando. Por lo que nuestro objetivo es muy claro: mantener a México como un referente global en la manufactura de línea blanca, y por ello estamos invirtiendo en tecnología, en procesos sustentables, en el talento de nuestra gente, que para nosotros es muy, muy importante, porque sin duda alguna creemos en el potencial de México y en la calidad de lo que se produce aquí. Por ello,
que estamos convencidos de que el crecimiento de Mabe es también el crecimiento de México. Y seguiremos invirtiendo e innovando por nuestro país, por su talento y por su capacidad industrial. Por ello, agradecemos profundamente al Gobierno de México por este espacio. Muchas gracias, señora Presidenta, por este mismo. Y la oportunidad de compartir esta noticia que nos alegra mucho con todos ustedes a través de esta gran plataforma. Sigamos construyendo juntos por este país. Así que muchas gracias, muy buenos días. Una vez más, muchas gracias. Bien, el segundo tema, muchas gracias Pablo, respecto a los famosos aranceles. ¿En qué vamos? ¿Dónde estamos? Bueno, yo diría que en primero tener claro que sin la intervención de la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump, hoy todas las exportaciones de México estarían pagando 25%. Podríamos decir que a nuestro país le ha ido mejor que a otros países, o le va a ir mejor que a otros países. Ahora bien, ¿dónde estamos ahora? El gobierno de los Estados Unidos impuso una tarifa general global al acero y al aluminio. A nosotros nos parece una mala idea, porque la integración entre México y Estados Unidos, como lo expuse en la ocasión anterior, es muy alta. Es decir, somos las dos economías más integradas. Entonces, al poner una tarifa, evidentemente esto va a afectar a muchas industrias. Esta es una medida que tomó el gobierno de los Estados Unidos de carácter global a todos los países del mundo. Ahora, ya nos pidió la presidenta, por supuesto, que preparáramos consultas que iniciamos mañana, industria del acero, del aluminio, industria automotriz, todas las industrias que están vinculadas, incluyendo la empresa que hoy nos visita, que hace un momento estábamos comentando sobre el impacto de este arancel en sus procesos. Bueno, vamos a hacer consultas para que más adelante podamos, en función de lo que anuncie el gobierno de los Estados Unidos y de lo que lleguemos a lograr en torno al 2 de abril, ahora explico eso, podamos tomar otras medidas para defender nuestras empresas y defender o tratar de lograr que sean revisadas esas tarifas sobre acero y aluminio. Entonces, iniciamos consultas. Hay muchas medidas que se pueden tomar, pero no las vamos a tomar intempestivamente. Alguien me preguntaba cuál va a ser la posición de México si se relaciona o se compara con otros países. Bueno, nosotros tenemos una situación económica distinta, pero yo diría que hay una similitud. Si ustedes se fijan en las medidas anunciadas por otros países, sobre todo la Unión Europea, van a entrar en vigor en abril. Un paquete el 1 de abril y otro el 13 de abril. Sus medidas llamadas retaliatorias. Entonces, ¿por qué en abril? Pues porque todo el mundo está esperando que se va a presentar el 2 de abril, a qué vamos a llegar. Ya sabemos que vamos a algo diferente, pero nadie conoce los detalles. En síntesis, nosotros vamos a hacer las consultas debidas y nos vamos a preparar para usar todo el instrumental que tenemos en función de lo que le convenga a México. ¿Qué me ha dicho la presidenta? ¿Cuál es la instrucción? Tenemos muchas pláticas con los Estados Unidos. Acabo de regresar de Washington. Hoy está viajando el subsecretario a Houston para ver a otros funcionarios de Estados Unidos. ¿Qué nos ha pedido? Tenemos que, desde luego, lograr que lo que se presente a partir del 2 de abril, México esté en mejor condición que cualquier otro país. Esa es la meta. ¿Por qué? Pues porque estamos muy integrados a Estados Unidos. Tenemos una cierta excepcionalidad. Les ponía yo un video hace unos días de que un pistón cruzaba 7 veces, ¿no?, la frontera. Bueno, eso es lo que les da a ustedes una idea de lo integrados que estamos. Entonces tenemos que lograr la mejor condición posible. ¿Con qué objeto? Pues proteger los empleos, proteger las empresas y los empleos. Entonces, esa es la instrucción que tenemos. No vamos a tomar medidas
que no tengan en cuenta el panorama de en dónde vamos a llegar el día 2 de abril. Vamos a tener pláticas, sí, estas semanas, muy intensas, planteando los puntos de vista de México sobre la base de lo que les acabo de decir. La integración con México es excepcional. No hay ningún otro país, ni Canadá, con la que se tenga una integración económica como la que hay entre México y Estados Unidos. Entonces actuaremos con sangre fría, la instrucción, firmeza y conseguir la mejor posición posible de México respecto a cualquier otro país. Son las instrucciones que tengo. No les puedo dar detalles de la negociación porque sería una imprudencia, porque no ha concluido. Alguien me dice, hoy están en conversaciones, diario estamos en conversaciones. ¿Cuántas reuniones ha habido? Muchísimas, y va a haber más. Y no vamos a cejar pues hasta que logremos lo que nos ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde mi punto de vista, con la experiencia que tengo, esta estrategia de firmeza, sangre fría, es la mejor estrategia posible. Y está dando resultados. Entonces vamos a continuar en esa línea de trabajo. Pues sería mi reporte y desde luego estamos a lo que usted disponga, presidente. Buenos días a todos y todas. Presidenta, Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Si la Unión Europea y Canadá han aplicado aranceles recíprocos, ¿por qué México no ha aplicado aranceles recíprocos a Estados Unidos, Presidenta? Estamos, como bien lo mencionó el secretario de Economía, esperando a lo que se va a publicar el 2 de abril y al mismo tiempo trabajando en reuniones pues muy cotidianas, porque algunas son telefónicas, otras son presenciales, con el gobierno de los Estados Unidos al más alto nivel, para pues tener una condición en donde realmente haya reciprocidad el 2 de abril. ¿Qué quiere decir reciprocidad? Si tú me aplicas aranceles, pues yo te aplico aranceles. Entonces, vamos a esperar al 2 de abril cuál es el anuncio y a partir de ahí tomar nuestras decisiones. No tiene caso anunciar hoy uno, después otro, sino realmente a partir del paquete que presente Estados Unidos, tomar nuestras decisiones para proteger y desarrollar la economía de México. ¿Quién sale ganando en esta guerra arancelaria mundial, Presidenta? Nadie. O sea, el objetivo que ha planteado Estados Unidos es que Estados Unidos importa demasiado y que lo que quieren pues es producir más en su país. En el caso de México no me voy a referir al resto del mundo, nos corresponde hablar de México. Hay muchos estudios que muestran cómo la inversión en México de una empresa estadounidense genera el triple de empleos en Estados Unidos por la integración productiva que hay. Porque no es que aquí se fabrique todo un coche, sino que aquí se fabrica una parte y allá se fabrica otra. Y entonces eso genera mucha productividad, porque aquí se fabrica lo que conviene a la empresa producir y allá lo que le conviene producir, en automóviles y en muchos otros productos. Entonces, en el caso México, Estados Unidos, pues lo que nos conviene es seguir con el tratado comercial, revisar lo que se tengan que revisar, pero competir como región de América del Norte frente al resto del mundo. Porque las empresas estadounidenses pues van a disminuir su productividad si dejan de producir en México. Si llegara a ocurrir eso, que además difícilmente va a ocurrir, porque una empresa de autos no se va de un día a otro. A lo mejor ahorita nos pueden platicar de electrodomésticos también, qué tan fácil es mover una empresa de un lugar a otro. Y también Estados Unidos pues tiene sus propias condiciones, que no necesariamente permiten la producción de todo. Entonces, en el caso de México y Estados Unidos, pues evidentemente nos conviene seguir con esta
integración económica con respeto a nuestras soberanías que nos permita competir con el resto del mundo. Entonces eso es lo que estamos planteando en las mesas. Si la decisión de Estados Unidos es distinta el 2 de abril, que no solo sea si tú me pones aranceles yo te pongo, de reciprocidad, porque México prácticamente no tiene aranceles a los productos de Estados Unidos por el tratado comercial, si hay algo distinto pues nosotros también tomaremos nuestras medidas, pero esperando pues al marco general que logremos para el 2 de abril. Y vamos a estar informando, porque hay esta idea de que no informamos, se está informando todos los días en la mañanera del pueblo, el secretario de Economía está informando permanentemente en los medios de comunicación. Entonces hay mucha información a la gente y siempre vamos a informar, pues lo que finalmente no es una decisión nuestra, sino es una decisión del gobierno de Estados Unidos. En Estados Unidos, principalmente en la población, hay un sentir de molestia por las políticas económicas que se han implementado. En contraste, aquí en México, de acuerdo con una encuesta de QM Estudios publicada en el Heraldo de México, pues hay un amplio respaldo sobre las decisiones y la forma en que usted ha negociado esta pausa a los aranceles. El 74% la califica de buena y el 20% regular, solamente el resto no coincide con lo que usted ha hecho. ¿Qué le representa estos resultados, Presidenta? Pues es sensatez, en el sentido de que nosotros evidentemente vamos a proteger a México siempre, esa es nuestra responsabilidad, pero también poner el diálogo y el acuerdo antes de tomar decisiones. Si en el diálogo, en el acuerdo, pues no se logra el objetivo que queremos, pues entonces ya tomamos otras decisiones. Lo importante, y es importante que, bueno, es indispensable que lo sepan todas y todos los mexicanos, es que el equipo de Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía y otros equipos del Gobierno de México hemos estado trabajando en esto desde hace meses, porque el tema de las tarifas incluso las anunció el presidente Trump cuando era ya presidente electo, como candidato y luego como presidente electo. Entonces nosotros tenemos una estrategia, pero no actuamos uno a uno, sino si ya se planteó el 2 de abril, a partir de los anuncios del 2 de abril, pues nosotros tomaremos decisiones. De todas maneras, el diálogo siempre está abierto. Gracias, Presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Primero preguntarle, ¿cómo es que Estados Unidos se ve afectado también con esta imposición de aranceles al aluminio y al acero? Marcelo, ¿quieres? Bueno, esencialmente, cuando tú pones un arancel general, lo que tienes que ver es primero ver cuál es tu balance entre exportación e importación. El caso de los Estados Unidos es un país que tiene importación de casi la mayor parte de los países y exporta principalmente solo o principalmente a México, Canadá, y por ahí tiene otras exportaciones ya menores. Entonces, cuando tu balance es que importas más de lo que exportas, al tú aplicar un arancel general, pues el impacto número uno van a ser los precios. Hazte cuenta que de un día a otro le dices a todos los que utilizan acero, por ejemplo electrodomésticos, ahorita hablábamos de ello, por ejemplo la industria automotriz, pues un largo listado de todo lo que utilizamos de acero y aluminio. Al subirlo 25%, pues eso va a tener un impacto en los precios en Estados Unidos inmediatamente. Es el primer efecto. Obvio, yo lo veo inconveniente. La tesis que está detrás de esto es que eso va a provocar que haya una relocalización de empresas a Estados Unidos, pero eso no ha ocurrido. O sea, si tú revisas los aranceles de 2018 u otras medidas arancelarias, no han traído consigo un aumento de empleos como se argumenta. Eso está publicado. Entonces, ¿qué es el efecto número uno? Los precios. ¿Cuál es el efecto número dos? Como suben los precios, pues se va a reducir la demanda. Quiero decir, va a reducirse el comercio internacional relativo a acero y aluminio. Entonces, la medida se toma, según explican las propias autoridades de Estados Unidos, para reducir el déficit y con ello tener más producción en Estados Unidos, pero el costo que se va a tener que pagar para ellos es aumento de los precios
dificultades para integrar lo que usas todos los días. Por ejemplo, un electrodoméstico, ahora que vayas a comprar un electrodoméstico en los próximos meses, un refrigerador, por ejemplo, una estufa, todos la gama de tus vehículos, cuando vayas a comprar tu camioneta, tu coche, pues te va a subir el precio. Ahora va a ser más caro que en otros países del mundo. Ese es el efecto que va a tener. Gracias. Presidenta, de acuerdo con datos de la OCDE, México se encuentra como el segundo país miembro con menos desempleo. ¿Cómo es que se logra esto? ¿Cómo logra esto el país frente a factores externos como, bueno, los efectos de la pandemia y ahora estas medidas arancelarias? Pues es parte de lo que hemos estado hablando, de un modelo económico distinto. Tiene que ver con favorecer el mercado interno, que se ayuda a través de los programas del bienestar, aumento salarial. Es decir, cuando hay más recurso económico en el mercado, si tú ganas 100 pesos, pues vas a comprar menos que si ganas 500 pesos. Entonces eso ayuda pues a impulsar la economía desde abajo. Y la otra cosa que se dio en nuestro país fue una importante inversión extranjera directa e inversión también de empresarios nacionales. Porque a veces solo hablamos de la inversión extranjera directa, pero también hubo inversión privada de empresarios nacionales. Y la otra muy importante es que se reactivó la inversión pública. En el periodo del presidente López Obrador, pues fue el Tren Maya, el interoceánico, la refinería, las carreteras, las obras de agua, y eso impulsa también la inversión privada y muchísimo empleo indirecto que se genera a partir de la inversión pública. Y ese es el modelo que nosotros estamos siguiendo. Cuando se imponen aranceles, pues el efecto de la relocalización de empresas, dependiendo de cómo vayamos a quedar México respecto a todos los países del mundo, pues puede disminuir. Esa es, digamos, una posibilidad de lo que puede ocurrir con los aranceles. Nosotros creemos, por ejemplo, en el acero que mencionaba el secretario de Economía. El acero es una materia prima para muchísimos productos, muchísimos. Y producir acero, poner una siderúrgica, cualquiera que sea la tecnología que utilice, pues no es de un día a otro. Y aunque tengas una siderúrgica, de todas maneras la producción de los distintos tipos de acero, que son muchísimos, pues tampoco es tan fácil. Entonces México tiene una importante industria siderúrgica, pero de todas maneras importamos más de lo que exportamos. Es parte de lo que se ha planteado. ¿Qué necesidad tienes de poner aranceles a cero en nuestro país si estamos importando más de lo que exportamos? Es decir, no le conviene a Estados Unidos. Y luego ya las decisiones que nosotros tomemos frente a lo que venga el 2 de abril. Por último, si nos puede dar el monto del portafolio de inversión que ya se tendría este mes con el anuncio de hoy de Mabe y bueno, las otras empresas como Sempra. Marcelo, el portafolio de lo que hemos anunciado hasta ahora. Tenemos un portafolio de inversión, como ustedes conocen, donde ya rebasamos 220,000 millones de dólares en diferentes proyectos a lo largo del sexenio. Ese portafolio es lo que nos informan tanto inversión extranjera como inversión nacional. El día de hoy, por ejemplo, el anuncio que hace Mabe es parte de ese portafolio. Esa es la suma que tenemos hasta el día de hoy. Eso va aumentando también, se va moviendo. Y lo que nos ha pedido la presidenta es que organicemos, cosa que Pepe ahora acaba de informar, nos organizamos para reducir la complejidad de los trámites, los tiempos que necesitamos y apoyar la inversión lo más que podamos, máxime con las circunstancias económicas globales que estamos viviendo. Ese portafolio de inversión va a ser un instrumento principalísimo y es en lo que estamos toda la Secretaría de Economía trabajando día a día. Preguntarle al director de Asuntos Corporativos, Pablo Moreno, si con estos aranceles al acero, ¿cómo está previendo su empresa? ¿En qué porcentaje podría haber aumento de precios? ¿Van a esperar?
¿Cuál es su perspectiva, digamos, respecto a estos aranceles como empresa pues transnacional? También preguntarle al secretario de Economía, decía que tienen un portafolio de inversión de 220,000 millones de dólares. ¿Cuánto es inversión extranjera hasta ahora? ¿Cuánto es inversión nacional? ¿Y cuál sería como que la meta para el cierre de este 2025? Esos dos. Muy buenos días, Tania, un placer. Con relación a MABE y el tema de los aranceles de acero y aluminio, pues mira, llevamos prácticamente más de 80 años que se creó la empresa, pues viviendo una serie de tácticas que nos han permitido pues, tomar esta referencia que hoy MABE tiene de liderazgo en México y Latinoamérica, y básicamente el principal aspecto que ha caracterizado a esto ha sido justamente la adaptabilidad. Entonces, nosotros abordamos este tipo de embates mediante la adaptabilidad y también pues innovando procesos que nos permitan ir pues monitoreando y actuando conforme a las circunstancias que pues obviamente provocan todos estos factores asociados al tema económico y a los entornos ambientales, de tal manera que hoy pues estamos cautos y como bien nos ha indicado la señora Presidenta, vamos a tener cabeza, templanza y poco a poco vayamos observando cómo van dándose las cosas para la toma de esas decisiones y la adaptabilidad a la que me refiero. Todavía no, digamos, no tendrían una previsión de si podrían aumentar sus precios en electrodomésticos. Bueno, obviamente estaremos al pendiente. En México el embate del acero y aluminio no necesariamente es un tema, el embate económico es amplio, en particular en México, sin los aranceles per se, que habitualmente se lleva a cabo. Pero yo creo que este es un tema más para la población de Estados Unidos y creo que el reto recae más, como lo han dicho el secretario Ebrard, en los consumidores de allá. Ciertamente ellos estarán experimentando algunas afectaciones. Volvemos a lo mismo, por nuestro lado vamos a tener templanza y paciencia, trabajar aquí en equipo para dar cara a esto. ¿Allá en qué porcentaje podría estarse subiendo el precio con los consumidores estadounidenses? Todavía es muy pronto para saberlo, la medida es reciente, de tal manera que con todo gusto más adelante podemos darle seguimiento para poder comentar al respecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el portafolio es muy dinámico. Lo importante que te podría decir ahorita es que no tengo cancelaciones, que es lo que me ha preguntado la Presidenta. Oye, de que estamos haciendo este registro, ahorita alguien te habló y te dijo ya no voy a invertir en México. No, eso es un gran dato. Lo segundo es, todo el tiempo estamos haciendo nuevos registros, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, vamos a ir informando trimestralmente. Hoy la cifra que tenemos es esta. Incluye, más o menos para que te des una idea, una mezcla de alrededor de 60% nacional y 40% extranjero. Eso puede variar conforme vayamos avanzando, pero eso es lo que tenemos al día de hoy. 220,000 millones, todo el sexenio, no tenemos cancelaciones, nos han ratificado esa cifra hasta el día de hoy y tenemos nuevas inversiones que nos están informando. Aquí lo vamos a estar diciendo los jueves. Muchas gracias. Usted habló en el tema de aranceles de fortalecer el mercado interno, lo escuchamos el pasado domingo enfáticamente. México tiene la fortuna de tener dos mercados internos, así los califico yo, uno aquí dentro del país y otro allá en la Unión Americana. Me estoy refiriendo a los migrantes. ¿Cuál es el mensaje en torno de aranceles? Porque ellos están muy pendientes, ven todas las conferencias, en este caso de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es el mensaje para ellos en torno a los aranceles? ¿Están esperando a un dicho, a un mandato, a una indicación, no mandato, sino alguna sugerencia que pueda hacer la presidenta
presidenta. Yo recuerdo cuando era canciller Marcelo Ebrard, que hace 2 años ya defendía la soberanía de México. Ahorita lo estaba yo viendo precisamente aquí en redes sociales. Le digo, ¿cuál es la sugerencia, cuál es lo que le puede usted decir a nuestros mexicanos, a ese mercado interno que está del otro lado de la frontera? En el tema de aranceles, están esperando saber qué hacer, Bueno, primero organizarse, ¿no? Siempre es importante porque ayer en el evento del domingo lo dije, de los 38 o 39 millones de mexicanos que están en Estados Unidos, la mayoría ya son de segunda generación. Y de los que son de primera generación, la mayoría tiene papeles de residencia, permiso de empleo. Entonces, ellos pueden enviar cartas a los legisladores diciendo pues que no están de acuerdo, por ejemplo. Pero vamos a esperar también al 2 de abril a ver cómo se dan las cosas para México y a partir de ahí pues un plan de acción, ¿verdad? Si es necesario. Gracias, presidenta. Buen día.